El Instituto Educativo Politécnico de Draguignan. Únete a nosotros. El Instituto Educativo Politécnico se encuentra en el centro de Draguignan, una ciudad en el sur de Francia. Este instituto es construido en 3 pisos. El primero hay principalmente el anfiteatro y el secretaría. El segundo y el tercero encontramos las aulas y salas de informáticas. La formación técnico superior de gestión comercial y administrativa se desarrolla en 12 años. Este plan de estudio tiene 4 semestres y contiene 12 semanas de prácticas. El primer año es una práctica de 4 semanas y el segundo año es una práctica de 8 semanas. Durante el primer año, la promoción es separada en 2 grupos para estudiar las asignaturas del diploma. Los estudiantes tienen todas las mismas asignaturas. Tienen también profesores especializados en varios campos, así como profesionales que acuden al instituto para darles curso como impuesto o derecho. En el segundo año, los estudiantes deben elegir una especialidad para continuar sus estudios. Tienen la opción de especializarse entre la opción gestión de organización que se focaliza en las asignaturas de mercadotecnia, comunicación y gestión, o entre la opción contabilidad financiera que se focaliza sobre la contabilidad y gestión. Pero algo nuevo está surgiendo este año. El instituto propone a los estudiantes realizar su segundo año del curso gracias a un sistema de aprendizaje de gestión de recursos humanos. Los estudiantes estudian al instituto los lunes y martes y trabajan en una empresa el resto de la semana. Durante el primer año, estudian muchas asignaturas repartidas en unidades de enseñanza que profundizan en el segundo año. Tienen lenguas, contabilidad, recursos humanos o mercadotecnia, por ejemplo. El segundo año estudian asignaturas comunales y asignaturas especiales de la opción que han elegido. Durante esta formación se llevan a cabo muchos proyectos. A lo largo del año los estudiantes llevan a cabo proyectos como video, películas o stand. Los estudiantes también deben llevar a cabo proyectos de tutoría desde el segundo semestre hasta el final del cuarto semestre. Estos son proyectos llevados a cabo por un grupo de estudiantes, por ejemplo, el proyecto que se llama Foyer, que consiste en ofrecer a los estudiantes fórmulas y bocadillos para el almuerzo, el proyecto JAD, que también se encarga de la animación del instituto, como fiestas de estudiantes y muchas más. Pueden cursar estudios realizando escuela de negocios o licenciatura y máster de gestión de contabilidad, de derecho o informático, y también licenciatura profesionales. Así pueden trabajar en muchos sectores como la comunicación, los recursos humanos, el comercio o la banca, por ejemplo. Esta formación permite a los estudiantes obtener responsabilidades y tener una idea del mundo laboral. No esperes más, únete al Instituto de Draguignan.